esto de acá. No, el de acá. Ok. Esto es el de acá. Y uno más. Esto lo pueden hacer netamente en ANSYS, esto es bastante directo, pero yo lo voy a hacer en Excel para que también tengan una opción cuando no tengan ANSYS, porque yo sé que todo el mundo no le coge. Ok, pero la cosa es hacerlo en ANSYS. Creo que es este. Ok, eso lo dejamos acá. Ok, chicos, ¿cuál quieren hacer primero? Me avisan. Este o este. Les voy a elegir. ¿Cuál quieren hacer primero? O empezamos suave y terminamos difícil, como quieren. Fácil y después difícil. Ya, empezamos por el fácil entonces. Ya. A ver, chicos. ¿Alguien puede grabar, por favor? Ya. Nos dicen que nos dan datos de pruebas reológicas de una solución acuosa de goma de carregenina a 25 grados Celsius. Y nos dicen que hay una tabla. La tabla ya la tengo en Excel, la estaba haciendo, por eso me demoré. Dice determina el tipo de fluido y comportamiento. Y dice si el fluido es newtoniano, encontrar la viscosidad. Y si el fluido es no newtoniano, determinar los parámetros de un flujo de ley de potencia. Es decir, índice de flujo y consistencia. ¿Ok? A ver, voy a hacer un pequeño reprise de lo que es índice de flujo. A ver, ustedes sabemos que por lo general cuando tenemos un fluido newtoniano, ¿cuál es su característica? Que tiene una viscosidad constante. Es decir, que, un momento, acá. Okay. Es decir, que si nosotros cogemos, por ejemplo, hacemos la gráfica, hacemos una gráfica y cogemos esto de acá, por ejemplo, esto así, yo sé que si esto viene a ser lo que es el esfuerzo de cizalla, es decir, aquí están pascales, y aquí está lo que, si no me equivoco, es la velocidad de corte, esto está en 1 sobre segundos, esto está en pascales, ¿ok? Y esto, ¿cómo se llamaba? Se llamaba esto de acá, por ejemplo. Entonces, estas unidades pascales. José, por si acaso dicen que si los puedes aceptar en el canal, algunas personas. Mm, qué raro. No me sale. Creo que es el internet. Okay. A ver, dígame. Siempre se les ocurre unirse cuando ya empezó la ayudantía. A ver. No me sale, chicos. Dejen cómo puedo agregar. ¿No pueden decir sus nombres? El nombre es Cristel Rodríguez. Cristel. Ajá, Cristel Rodríguez. Con H, con H. Ah, no, ahí estaba. Ahí estaba, no sé, perdón, perdón. La de abajo. Ella. Sí. ¿Quién más? De la otra persona, Emily creo que es. Oh, no. Sí, Ella. sí. Gracias. Ya están agregados. Ok. A ver, ok. Entonces, por ejemplo, si nosotros en un fluido newtoniano vemos cómo varía la viscosidad, ay, se me fue el nombre, eso está en inglés. Por aquí tengo, se me fue el nombre. Oh. La viscosidad, ok, sí, viscosidad. Es decir, la viscosidad, perdón,
no me acuerdo el nombre de esto. Esto era el esfuerzo cizalla con la velocidad de corte. Nosotros vamos a ver que la pendiente, chicos, va a ser lo que se llama la viscosidad. Y la pendiente en este caso se la saca de esta forma. ¿Ok? O derivando la función que tenemos. Y nosotros sabemos que en la ley de Newton, esto como se ve, esto se ve como lo que es la viscosidad dinámica, si no me equivoco. No, esto no es viscosidad. Bueno, no me acuerdo, estoy muy mal con esto. Y esto es de acá, correcto. Esto es lo que pasa en la ley de Newton, cuando un fluido se comporta como newtoniano. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos un fluido que no es newtoniano, ¿ok? Esto ya no se va a comportar así, ya no va a ser de forma lineal. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener esto, esto, esto y esto elevado a una potencia n. ¿Ok? Entonces, cuando n es igual a 1, estaremos en el caso de que es un fluido newtoniano. Cuando n es menor a 1, estaremos en un caso de que el fluido es pseudoplástico. Y cuando n es mayor a 1, ese nombre se me fue. Aquí lo tengo. Esto no lo iba a dar, pero ahorita lo voy a recordar. Cuando n es mayor a 1, creo que es Bingham, que son los dilatantes. Bingham son dilatantes. ¿Ok? En los dilatantes tenemos lo que son el de Bingham. Y bueno, eso se llama también shear thickening. Bueno, thick, y ahí va en. Bueno, esto prácticamente es en resumen. Yo no tengo que darles teoría, pero esto prácticamente es en resumen. Ok. Entonces, esta n varía está siempre entre. Siempre es, aquí es mayor a 1 y 1. Ok. Esta n es lo que se llama índice de flujo. ¿Sí? N es lo que se llama índice de flujo. Y K es una constante que es empírica, o sea que se la saca con experimentación. Esto se llama consistencia de flujo. Ok, ¿de dónde sale esta K? Esta K sale de esto. Ok, tenemos esto acá. Ok, ¿qué pasa si yo lo que quiero hacer es esto? Bueno, yo sé que también que este de U, por si acaso, A de Y también se lo simboliza así, ¿no? Es lo mismo. Ok, entonces esto va en dirección X, perpendicular a Y. ¿Y qué pasa si yo quiero hacer esto? Por ejemplo, ¿es válido, les pregunto, hacer esto? Les pregunto, ¿esto es válido? Perdón, aquí sería n-1, -1 sería -2, no, sería, a ver, perdón, esto era así. A ver, tengo esto de acá, es que esto no he repasado esto. Pero la cosa es que, lo que pasa es que nosotros necesitamos estos modelos acá, cuando queremos ver en fluidos no newtonianos, si lo queremos ver así es bastante complicado. Esto es complicado, porque tienen unas curvas medias raras, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que por lo general se hace? Lo general se hace es verlo como la viscosidad aparente. ¿Ok? ¿Cómo se define la viscosidad aparente? Pues se define como la división entre el esfuerzo de cizalla, que es esto de acá, entre la velocidad de corte. Y nos va a quedar esto de acá. ¿Qué nos va a quedar esto de acá? ¿Ok? Esto es lo que va a quedar. Eh, entonces, ¿esto cómo va a quedar? Esto de acá, esta división que tenemos acá, la vamos a llamar, no sé si esta es eta o n, no me acuerdo. Pero yo le voy a decir que es como, bueno, el simbolito como un ganchito. ¿Ok? Y lo que va a quedar acá, va a ser aquí una K por un du a un dy elevada a la n menos 1. Esta acá es la que le dije que se llama la consistencia de flujo y esto se llama el índice de flujo.
Ya, y como les dije, aquí si n es igual a 1 es newtoniano. Si n es menor a 1 es pseudoplástico. Y si n es mayor a 1 es se me fue el nombre otra vez. Por acá está. Es dilatante. ¿Ok? Netamente eso. Los fluidos pseudoplásticos se comportan por lo general así. En el gráfico, ¿cuál? En el gráfico, viscosidad aparente, velocidad de corte. ¿Ya? Ya. Pero esto es idealmente. Esto es de forma ideal. Y de forma real, los fluidos se comportan así. Esto como que comienza aquí, no creo que esté, comienza aquí constante, comienza a bajar y aquí comienza a comportarse así. Ok, entonces, ¿cuál es el área de interés? Nuestra área de interés es, yo sé que si yo solamente analizo esta parte de acá, yo sé que aquí se va a comportar como newtoniano, acá también. La cosa es analizar cómo se comporta acá, y aquí es donde nacen los modelos de comportamiento reológicos. El modelo de Cross, el modelo de la ley de potencia, etc, etc. Ok, en fin, es nada más eso lo que les quería dar a entender. No voy a adentrar mucho más en esto, solamente porque eso ya creo que ustedes lo deben haber visto, y el profesor obviamente les va a enseñar mejor que yo. Entonces, ok, con esto de acá. Entonces, ¿qué nos piden ver? Es prácticamente ver eso. ¿Cómo se comporta el fluido? Si es newtoniano o no es newtoniano. Y si no es newtoniano, averiguar los índices de flujo y la consistencia de flujo. Ok, entonces, esto es lo que vamos a hacer. Determinar el comportamiento y esto de acá. ¿Cómo lo vamos a determinar? Lo vamos a determinar de la forma que les dije. Vamos a hacer una gráfica, viscosidad aparente versus esto, ¿verdad? Esfuerzo de corte. Entonces vamos a Excel y aquí tenemos la tabla. ¿Correcto? Esta es velocidad de corte que nos dan en el ejercicio 5. Es todo esto y esta es la tabla que nos dan. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Nosotros queremos saber la gráfica viscosidad aparente versus velocidad de corte. Y como les dije, la viscosidad aparente se define como el esfuerzo cortante sobre la velocidad de corte. Es decir, que debemos dividir esta fila para esto. Esta columna para esta columna, mejor dicho. ¿Ok? Entonces eso es lo que estamos buscando. Y en Excel lo puedes hacer bastante sencillo. Sería así, sería esta de acá dividida para esta de acá. Esto que te vamos a tener. Si esto lo hacemos acá, esto es lo que vamos a obtener. Ok, esto es lo que ustedes debían hacer en el ejercicio de ayer, por si acaso. Ahora, si queremos graficar esto, ya saben cómo graficar. Sería velocidad de corte, velocidad aparente, creo que va al revés. Creo que primero va, no, está bien, creo que va primero a X. Y aquí sería esto. Y si lo graficamos, van a obtener esto de acá. Va al revés. No sé si va al revés. Cambiar. Modificar. Esto sería... Bueno. Esto sería velocidad de corte, sería X. Ok, estoy mal. Esto sería Y. No, está mal. Tengo que modificar entonces. Base. ¿Qué pasó? A ver. Esfuerzo cortante. Ah, ok, dividí mal, perdón. Este está en pascales. Pascales y esto está 1 sobre segundo. Dividí uno para el otro. O sea, hice al revés prácticamente. Aquí debía ser B4
4 dividido para A4. Y ahí debe ser. Y ahora sí, esto lo voy a cambiar, diseño de gráfico, formato, seleccionar datos. Ahora sí, modificar, ¿no? El valor X de esto de acá será esto de acá. Y valores de esto de acá serían los de acá. Me lo copié todo bien. Ok. No sé por qué está tan rara. Creo que copié algunos datos mal, pero la cosa es que esta gráfica debía ser así. 9.9, no sé si copié mal algún dato. 9.9, 9.9, 9.9. Bueno, en sí, esto debería ser así. Creo que copié mal algún dato. Esto debería ser algo así. Ya. Están algunos mal algunos datos. Ya. Déjenme revisar los datos porque puede ser que me he equivocado en eso. 9.9, 11.4, 12.9, 14.1, 261, 297, 281, 4, 80, 4.85, 6.61, 6.19, 5.89, 7.22, 12.4, 12.9, 14.1, 17.6, 26.3, 42, 48.6, 49, 7.52. Está 58.8, 8.20, 75, 9.08, 104.10, 11.63, 110.4, 10.65, 120.5, 12.75, 13.5, 13.10. A ver, ok, sí. Está bien, 145, 14.9, 187.1, 12.10. Está bien esto. Bueno, más o menos debería ser así el gráfico. No sé por qué está tan feo, la verdad. Pero más o menos así debería ser el gráfico. ¿Ok? Entonces ahí nos damos cuenta que esto no es un comportamiento, no es un comportamiento normal. No es un comportamiento normal que debería tener un fluido newtoniano. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, ya con esto nosotros ya sabemos que no es un fluido newtoniano. ¿Ok? Que no lo es. Ok. Espérate. Sería B3. B3. B3, A3, B4, 5, 6, 7. Ok, eso está bien. Ya. Entonces, como no lo es, yo digo, bueno, ya, ¿qué me dice la segunda pregunta? Tengo que si fue newtoniano, encontrar la viscosidad. Si no es newtoniano, determinar los parámetros de fluido de la ley de potencia. Ok. ¿Cuál es la ley de potencia, chicos? Esta es la ley de potencia. Yo les había dicho. La ley de potencia es la que tengo acá. Y se define como esto de acá. Prácticamente viene a ser así. Viene a ser así. Aquí viene K. Aquí viene esto. Y aquí viene esto. ¿Ok? Este es el modelo de ley de potencia. ¿Ok? Ese es el modelo de ley de potencia. Entonces, ¿qué debemos determinar para hacer el modelo de ley de potencia? Debemos determinar, obviamente, el valor K y el valor N. Esto lo hace ANSYS súper rápido. Por eso digo, ANSYS lo pueden hacer de una. Pero los que no tienen lo pueden hacer así. Ya. Entonces, ¿qué es lo que me toca hacer? ¿Qué es lo que me toca hacer? Eh, encontrar una viscosidad modelada. Esta viscosidad modelada la vamos a hacer con una fórmula, ¿ok? Que viene a ser K, mire, aquí va a estar K por el, el du de Y, que viene a ser esto de acá, ¿ok? Que viene a ser esto de acá, y esto que está elevado a ¿cuánto? A la n menos 1,
perdón, a la n menos 1, es decir, este de acá menos 1. ¿Ok? Y esto debería ser. Ya, esto debería ser lo que nos debería dar. ¿Ok? En este caso, podemos, no sé, poner que n es 1. Vamos a poner que esto es que n es 5 y 3. Debería ser y 3 menos 1. Aquí vamos a poner cualquier valor. Ya, eso no importa. Ya, eso no importa. Y así vamos a hacer para todas estas. ¿Ok? Este no va a cambiar, por si acaso. Este debe quedarse igual, igual que este. Por eso ponemos esto de acá. Ahora sí, todo esto debería cambiar. ¿Ya? Es decir que los únicos valores que van a cambiar es qué cosa. Las entradas, ¿no? Estos son las entradas. Ok. Ahora con esto, lo que vamos a hacer nosotros es qué cosa. Hacer un residuo entre esta viscosidad modelada menos eh, esta viscosidad, perdón, esta viscosidad modelada. ¿Ok? Y así para todos, vamos a hacer así. Vamos a hacer esto. Y ahora lo que vamos a hacer es, ¿qué cosa? Esto, el residuo, elevado al cuadrado. ¿Ok? El residuo elevado al cuadrado. Y ahora vamos a hacer algo así. Que lo puedo hacer como este, ¿no? Puedo coger, hacer esto y esto va a ser aquí. Suma, ¿de qué cosa? De los residuos al cuadrado. Ahora, mi objetivo en esta suma es hacer la mínima. Y esto lo puedo hacer con Solver. ¿Ok? Entonces, Solver es una herramienta de Excel que te permite maximizar o minimizar funciones o cualquier cosa que tú estés haciendo. A Solver, aquí, vamos a hacerlo con un... Ok, esto no cumple linealidad. Entonces vamos a volver al diálogo. Eh, ok, no sé por qué no coge. El semestre pasado sí cogió. Vamos con evolucionario. Ok, no sé qué restricciones puede haber. Ok, n debería estar entre... Vamos a poner aquí. N tiene que estar entre 1 y menos 1. Entonces debería ser entre 0 y 1, perdón. Tiene que ser mayor o igual a 0. Y vamos a agregar la restricción de que n también tiene que ser menor o igual a... No, pues. n tiene que estar entre... Ok, está bien. Y k. No sé, vamos a poner aquí. No sé por qué no coge. Debería coger. Nada más hacer esto, esta va a ser la función. Ok. Mm, no cogió. N debe, bueno, qué raro. Esto me funcionó el semestre pasado. Pero bueno, a ver, debería ser el residuo que viene a ser la diferencia entre esto y este. Y lo que yo quiero es hacer que el residuo sea mínimo, que la suma sea mínima, considerando los parámetros acá. No, bueno, no coge, entonces mejor dejemos esto para el final para ver cómo lo arreglamos. Pues no coge. Qué raro, pero bueno. A ver, entonces vamos haciendo los otros. Eh, Se me hace raro, pero bueno. A ver, chicos, hagamos este ejercicio. Ya después vemos lo otro. Ya nos dice que un viscosímetro de cono y placa mostrado en una figura es un instrumento usado frecuentemente para caracterizar fluidos no newtonianos. Ya, o sea, esto es prácticamente un conito bien chiquito. Ya, esto es un cono. Esto es un cono. Ya.
Es bien pequeño, ¿no? Y se lo utiliza como un tipo de viscosímetro. Ya, y dice que este equipo consiste de una placa plana, ¿ok? Y un cono rotatorio. El cono es el que está rotando, ¿ok? Con un ángulo muy obtuso. Obtuso se refiere al ángulo de elevación, el de acá. Es decir, que este cono se puede elevar un poquito más acá, un poquito más acá, un poquito más acá. ¿Qué cosa? Variando este ángulo teta, ¿ya? Pero es muy pequeño ese ángulo teta. Ese ángulo teta está entre 0.5 y 0. Es muy pequeño, ¿ya? Ok, dice, el apéndice del cono apenas toca la superficie de la placa. Y dice, derivar una expresión para la razón de deformación en el líquido que llena el espacio en términos de geometría del sistema. Y dice, evaluar el torque en el cono motriz en términos del esfuerzo de corte y la geometría del sistema. Ok, entonces, ¿alguien tiene idea de cómo hacer esto? No importa, a ver, ¿alguien tiene idea? ¿O tiene idea de más o menos de cómo funciona esto? ¿Cómo se lo describe el ejercicio? Para ir teniendo ideas de cómo hacerlo. Es un viscosímetro. El viscosímetro sirve para medir la viscosidad de un fluido, en este caso es un newtoniano. El viscosímetro siempre está girando, ¿ok? Siempre está girando. Y como está girando el viscosímetro, y hay un fluido que está ahí, el fluido va a ser una resistencia al movimiento, y esa resistencia al movimiento también va a ocasionar un torque viscoso. Ese torque es el que debemos hallar en este ejercicio. Ok, entonces, ¿alguien tiene una idea de cómo funcionaría esto? Teniendo en cuenta de qué cosa, de que este pequeño cono, que es como que lo han metido aquí, como si hubiera un hueco, lo han metido, se puede elevar un cierto ángulo bastante pequeño. ¿Alguien tiene una idea de cómo hacerlo? Eh, Crystal, ¿tienes idea de cómo hacerlo? Ya, creo que nadie tiene idea. Entonces, a ver, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a pensar en algo, ¿ok? Ok, déjame ver cómo puedo dibujar esto. Si yo quiero ver esto desde arriba, chicos, desde arriba, que será una vista superior, será una vista superior, ¿cómo yo lo voy a ver? Es decir, que yo me voy a poner acá y lo voy a ver desde arriba, ¿ok? Yo netamente voy a ver, yo sé que es un cono, y un cono, lo de arriba yo voy a ver es un círculo, correcto. Es un círculo. Entonces, voy acá, formas, y pongo un círculo. Okay. Entonces yo lo que voy a ver desde arriba es un simple círculo. Ahora, ¿qué tiene de interesante ese círculo? Que cómo se está moviendo. Se está moviendo de forma radial, ¿ok? Es decir, que si yo quiero acá poner, digamos que este es el centro, y acá yo quiero poner otra cosa acá, ¿qué es lo que yo voy a tener? Voy a tener aquí un radio, este es el punto O, este va a ser un radio, y aquí voy a tener yo una velocidad tangencial. Correcto, tengo una velocidad tangencial. Entonces, si yo quiero expresar en primer lugar cuál es la velocidad de esto, de este cono que está girando, ¿yo cómo lo puedo decir? Yo puedo decir que mi velocidad tangencial va a ser igual a ¿qué? A una velocidad angular, porque se está moviendo radialmente por un R. Entonces yo aquí tengo algo por ahí, ya tengo como que un inicio de lo que estoy haciendo. Ahora, ¿cuál es mi otro problema? Yo dije, bueno, ya tengo una expresión para ver cómo se mueve sobre un mismo eje, sobre este mismo eje, se mueve radialmente, se está moviendo circularmente. Entonces, ¿qué me falta? ¿Qué me falta saber? Un momento que me están escribiendo. Eh, ya no importa eso. Ok, chicos. Entonces, si yo necesito saber, bueno, ya tengo una idea de cómo se mueve sobre un mismo eje. Pero ahora yo quiero saber cómo es que se mueve así. ¿Ok?
Y lo que siempre debemos tener en cuenta es que si tenemos una... Si tenemos si tenemos un cono, okay, que se está moviendo de arriba abajo y hay un ángulo cierto de elevación, y yo aquí tengo fluido, acá tengo un poquito de fluido, ¿yo qué necesito saber? Necesito saber cómo se comporta el perfil de velocidad del fluido. Ok, y otra vez, vamos a asumir que el perfil de velocidad es lineal. Ok, y aquí lo podemos ver. Si hacemos un zoom acá, podemos decir, bueno, mi perfil de velocidad es parecido a este triángulo que está acá. Ok, es parecido a este triángulo que está acá. Ok, y nos damos cuenta, nos piden en términos de la geometría del sistema. Es decir, que aquí yo también tengo un ángulo θ. Un ángulo θ. Ok. Pero yo les pregunto, y quiero que alguien me responda. Esta pequeña altura, si el ángulo θ va variando, ¿es o no es constante? Pregunto. Sí. ¿Mande? Sí. No, no es constante. ¿Por qué no es constante? Porque este ángulo varía entre 0 y 0.5. Es decir, que puede ser que en un momento esté un poquito más abajo, un poquito más abajo o un poquito más arriba. Es decir, que la altura va a variar. Entonces debemos tener en consideración esto. Ahora, ¿yo qué le puedo llamar a esto? Le puedo llamar una altura Y. Una altura Y. Diría, bueno, esto es una altura Y entonces. Una altura Y que va a variar. Pero lo que sí es constante es ¿qué cosa? La distancia de aquí a acá. Con rojo mejor. La distancia de aquí a acá. ¿Y cuál es esta distancia? ¿Alguien sabe? R. R. Entonces, ¿yo qué tengo? Tengo esta relación. Si esto lo voy a poner así, de esta forma, ¿yo qué tendré? Tendré aquí un triángulo. Tendré esto de acá, correcto. Tendré aquí θ, Y. ¿Y qué más voy a tener? Voy a tener R. Ok, ustedes me dicen, bueno, yo para qué quiero Y. Recuerden que Y, si se dan cuenta, ¿qué viene a ser? El espesor. ¿Se dan cuenta? No es el espesor de la película de fluido. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta el momento? Y antes de terminar, yo sé que esto va a ir así. Okay, esto va a ir así. Este es mi perfil de velocidad. Perfil de velocidad. Ahora, si alguien tiene alguna pregunta en este momento, solamente he visto cómo es el perfil de velocidad. Ok, creo que nadie tiene preguntas. Entonces, recuerden, yo siempre que necesito sacar el torque en función de la geometría del sistema. Chévere. ¿Y cuál va a ser mi geometría? Mi geometría va a depender del ángulo que me está dando. Okay. Entonces, quiero ver algo. ¿Yo cómo relaciono Y y R? ¿Cómo yo la relaciono? ¿O cómo yo despejo Y si yo sé que Y es variable? De esta forma. La tangente del ángulo θ va a ser igual a ¿qué? A Y entre R. Y si yo despejo Y porque yo sé que Y va a variar en ¿qué? Y va a variar en son del ángulo. ¿Qué voy a tener aquí? R por la tangente de θ. Y de esta forma yo ya me libro y digo, bueno, hasta aquí llegó, no hago nada más y yo sé que el ángulo θ
es variable y ya tengo Y despejado. No hago nada más hasta el momento. Y yo sé que Y va a ser mi espesor, y como les dije, es variable. Ahora, yo por ahí quiero el espesor. Recordamos que estamos en una lámina de fluido o en un fluido en un viscosímetro. Entonces, ¿yo qué necesito? Ver cómo se comporta el esfuerzo de cizalla. Y es lo que me está pidiendo el ejercicio. El ejercicio eh, me está pidiendo derivar una expresión para la razón de deformación del líquido. ¿Cuál es la razón de deformación del líquido? Eh, Perdón, aquí sería en dirección radial transversal a Y. ¿Okay? ¿Y cuál es esto? Mu por el gradiente de velocidad. Entonces, como yo tengo en cuenta de que este gradiente de velocidad yo lo asumo lineal, yo, yo ¿qué puedo asumir esto? Puedo decir que se aproxima la velocidad tangencial por el espesor, sobre el espesor, es decir, Y. Entonces, ¿qué me va a quedar acá? Esto, la velocidad tangencial sobre Y. Y ahora, ¿yo qué puedo decir? Bueno, yo puedo decir que va a ser aquí la viscosidad por la velocidad tangencial, que ya también la definí, y que depende tanto de la velocidad angular como del radio. Entonces aquí tendré multiplicado por mi velocidad angular por mi R, que es el radio, sobre, ¿qué cosa? Mi espesor. Pero mi espesor, yo ya sé cómo es. Perdón, por si acaso, esto es un fluido no newtoniano. ¿Qué hay que hacer? Elevarlo a la n. Recuerden, aquí n es diferente de 1, por lo cual es un fluido no newtoniano. Entonces, ¿qué está mal puesto? Habría que cosas que hacer esto. ¿Por qué digo que es newtoniano? Porque eso ya me lo da el ejercicio, por si acaso. Entonces, ¿aquí qué sería? La velocidad angular, que es por R, por el espesor que tengo acá. ¿Okay? Y yo qué puedo hacer, se va esto, se va esto. Y este viene a ser la razón de deformación, ¿okay?, del fluido no newtoniano en el viscosímetro. Correcto. Pero yo puedo simplificar esto aún más y dejarlo en términos de la geometría del sistema. O sea, yo quiero todo en forma de la geometría del sistema, lo más simplificado posible. ¿Y qué me decían? Que teta está entre 0.5 y, ¿qué cosa? Y 0. Es decir, que teta es muy pequeño. Y si ustedes chequean la gráfica de la tangente, cuando teta es muy pequeño, esto se aproxima a teta. Esto se aproxima. Entonces, yo puedo decir que mi razón de deformación se expresa así. Obviamente para teta menor a 0.5, que ya te lo dice. Y esa es la respuesta del literal A. ¿Tienen alguna pregunta? Chicos, ¿tienen alguna pregunta? ¿O está un poco complicado? Este es el deber. Ok, bueno, creo que no tienen preguntas, creo que todo está quedando claro. Ok, entonces ya hicimos lo primero, ¿no? Derivar una expresión para la razón de deformación en el líquido que llena el espacio del sistema. Ahora sí nos queda
evaluar el torque en el cono motriz en términos del esfuerzo de corte y la geometría del sistema. Sí, nos está pidiendo un torque viscoso. Entonces, yo voy a hacer otro análisis. ¿Y qué me está pidiendo el torque? Ok, recordemos algo, chicos. El torque no es constante. El torque está variando. ¿Por qué? Porque varía en términos de qué. Varía en términos de qué. De cómo se mueve esto y de cómo se mueve esto. Es decir, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que ver una forma de cómo yo puedo integrar todo eso de lo variable a alguna fórmula muy simplificada y constante que yo pueda nada más evaluar. Ahora, entonces, ¿yo cómo lo hago? Eh, pues yo sé, intentaré hacer lo mejor posible, ¿no? Ya. Si yo tengo mi pequeño, mi pequeño viscosímetro que está en forma de cono, eh, aquí está en forma de cono. ¿Cómo se mueve cómo se mueve el cono? Yo sé que el cono se está moviendo de esta forma, con un ángulo teta, y también se está moviendo de esta forma, con un ángulo phi, voy a ponerle con un ángulo así. Yo sé que se está moviendo así. Es decir, que yo tengo dos rotaciones, una respecto al eje, el eje Y, y una eh, en este plano, en el plano ZY. Es decir, que si yo recuerdo un poquito de cálculo, esto es similar a cuando uno tenía esto. Es similar cuando uno tenía esto, ¿no? Esto, y aquí tenía unas pequeñas líneas. Y aquí esto cae así. Esto cae así. Y esto cae así. Es decir, aquí tengo N, M. ¿Y yo qué tengo aquí? ¿Yo qué tenía? Un ángulo que se mueve respecto acá y un ángulo que se está moviendo así. Okay, perdón, aquí va a ser este y aquí va a ser este de acá. Y este aquí que se está moviendo respecto a este eje, ¿no? Que es el de acá, que viene a ser aquí, phi. Ya, esto lo estamos viendo como si fueran en coordenadas esféricas. Ah, coordenadas esféricas. Ahora, ¿alguien tiene una duda en este momento en cómo se está moviendo el cono o no? Pregunto. Eso sí necesito que me digan sí o no porque esto es importante. Bueno, creo que nadie tiene preguntas, entonces voy a seguir. ¿Mande? ¿Podrías volver a repetirlo de cómo es lo del cono? ¿Se te corta un poquito? ¿Qué cosa? Que si podrías volver a repetir lo del cono. Ok. ¿Cómo se mueve el cono? Ajá. Ya, lo que pasa es que el cono, por ejemplo, si tú lo ves así, voy a borrar esto de acá. Eh, ¿Qué pasa? Es como que si tú estuvieras girando una rueda, ¿ya? Y entonces el cono, mira, se está moviendo así. ¿Ya? O sea, el cono es como que está dando vueltas sobre el mismo eje. Como si tuvieras una rueda, la pusieras así horizontal, como que la pusieras así un círculo y le pusieras como que un palito y que se mueva respecto a ese mismo palito. ¿Ya? Es decir, ahí se está moviendo así, así, así. ¿Ya?
pero este viscosímetro también se mueve así. ¿Ya? Rueda. Como cuando un trompo se balancea hacia los Ah, como lados. un trompo. Un trompo. Ajá. Trompo girando. Tienes toda la razón. Entonces, es como cuando el trompo se mueve, ¿no? No voy a poner el audio, pero es como cuando el trompo se mueve, ¿ya? Y, ok, mira. Entonces, ¿qué pasa con el trompo? Es con el trompo, ¿no? Es con el trompo se mueve, correcto. Aquí, parecido. ¿Ok? Ahora sí, ¿no? ¿Sí viste que el trompo se está moviendo? Se está moviendo así, ¿ya? Pero, por ejemplo, el trompo también se movía un poco así. ¿Por qué? Porque mismo se está balanceando, como dijo Bianca, se está balanceando. Entonces, tiene una velocidad angular W y tiene un ángulo de elevación bastante pequeño. Varía un poquito el ángulo. Míralo. ¿Sí ves? Es como que se balancea de lado a lado. Así, pequeño, pequeño. ¿Sí ves? No sé si me voy a entender. Entonces, el trompo lo que está girando, así también forma una pequeña como que se estabiliza y se mueve un poquito así. Es decir, este ángulo θ es bastante pequeño. Y es algo similar acá. No sé si me doy a entender. Así. Es como que aquí gira respecto a su mismo eje. Se está moviendo así, pero también se está moviendo un poquito así. Pero poquito a poquito, por eso si te das cuenta no se mueve casi mucho. Es similar a lo que está pasando acá. Está girando así, aquí se mueve poquito. ¿Me voy a entender con eso? ¿O no? Sí, gracias. Ok, ok. Y es lo que estoy haciendo acá. Entonces, ¿yo cómo voy a analizar esto? Ya tengo entonces que el trompo se está moviendo respecto a un eje eh, en θ. Voy a poner la cámara para que me puedan ver. Ya. Entonces, yo tengo que se está moviendo respecto a un eje así y también se está moviendo así. Ok, entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que hallar el torque y yo sé que el torque no va a ser constante porque por ejemplo se está moviendo. Ok, entonces yo necesito también tener una vista frontal. Perdón, esto no sé qué dice. Ok, no sé cómo quitar esto. Acá. Ok, aquí estoy. ¿No? Aquí estoy. ¿No? Entonces, ¿yo qué necesito? Yo lo que necesito es eh, otra vista. Ok. ¿Y yo cómo lo voy a ver? Es un poco complicado este ejercicio. Pero la cosa nada más quiero que lo entiendan. Ahí pueden copiarlo si quieren. Ya. Entonces yo que necesito que esto vaya así y que esto vaya así. Ok. Digamos que ahí está en el centro. Ya. Entonces, otra vez les digo, si yo lo veo desde arriba, si yo lo veo desde arriba, yo voy a ver un círculo porque es un cono, no un cono. Lo veo desde arriba y nada más voy a ver un círculo. Entonces, ¿qué pasa con este cono? Por ejemplo, si yo digo que a cierta posición, si yo digo que a cierta posición, en un momento, okay, en un momento tenía o sea, yo sé que esto es el radio, ¿no? Esto es el radio. Y aquí estoy en una posición, en un X sub 0. Y después, yo sé que el cono se está moviendo, se está girando su mismo eje. Después, en un pequeño momento, bien chiquito, ¿qué voy a tener? Tendré una posición, tendré una posición eh, X sub 0, X sub 1, por así. Ya. Lo que va a pasar es que si esto era R, esto yo le puedo decir que era como que un R más un desplazamiento de R. ¿Ya? ¿Y en base a qué se mueve?
¿En base a qué se mueve esto de acá? Se está moviendo respecto al ángulo phi, ¿correcto? Se está moviendo en base al ángulo phi. A ver, ¿Ese ángulo phi. plano sería el XY o el ZX? Ajá, sí, a ver, si lo vemos así, sería desde arriba y sería en el plano Y. Sí, eso sería por acá. ¿Cómo lo puse por acá? Sería en el YZ, pues lo estamos viendo desde arriba, así es que lo pongo así, en el de acá. Desde arriba lo estoy viendo. Ya, ya. Pero esto nada más era una forma de ver cómo se movía el viscosímetro, ¿ok? Ok, entonces yo ¿qué es lo que necesito? Necesito saber cómo se mueve, ¿no? Entonces, si yo sé que esto se mueve así y yo sé cómo es el área de un pedacito de arco, yo sé que yo puedo decir que este área, por ejemplo, en un área grande, que ya es grande, ¿esto qué va a ser? Creo que si no me equivoco era R por el ángulo, algo así era, o R cuadrado, ¿ya? Ajá, era R cuadrado por el ángulo. Pero si yo quiero ver un pedacito de área, ¿por qué? Porque yo estoy analizando pequeños diferenciales. Voy a tener aquí un diferencial de área, ¿ok? Y en vez de tener un R cuadrado, yo también voy a tener un pequeño R. Es decir, voy a tener aquí un R por un diferencial de R y por un diferencial de ángulo, que en este caso es el de acá. El de acá. Es en el parábola. ¿Ya? ¿Ok? ¿Y esto por qué? Porque el área va a depender de cómo se mueva este pequeño de R y de cómo varíe este pequeño ángulo. Entonces, esta va a ser mi primera fórmula. dA va a ser igual a R por dr por dφ. Ya, esto va a ser. Ahora, ¿yo qué más tengo? ¿Y por qué lo tengo? Ya van a ver por qué lo tengo. ¿Yo qué necesito? ¿Qué me están pidiendo? Me están pidiendo el torque. Pero asimismo, como yo tengo un pequeño diferencial, mi torque tampoco va a ser constante, sino también va a ser bastante pequeño. Va a ser un torque variable. Entonces, ¿yo qué necesito? Plantearlo desde un diferencial de torque. Y el torque aquí es igual a una fuerza por una distancia. A una fuerza por una distancia. Y en este caso la distancia es radial. Pues. La distancia es radial. R. Aquí. R. Ok. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué yo no puedo decir y poner, yo cojo y le pongo el R de una? No lo pongo ¿por qué? Porque yo estoy viendo el torque en la placa, en la base. Y yo cómo defino el torque o el brazo de palanca. Una fuerza que se conecta a este radio por una fuerza determinada, correcto. Pero este radio no es constante, es variable porque es un fluido, entonces un fluido tiene pequeños pedacitos de masa. Entonces el pedacito de masa puede estar acá, puede estar más cerca, puede estar más lejos, puede estar acá. Entonces, ¿qué va a pasar? Los R van a variar, los R van a variar, los R van a variar. Y eso es lo que está pasando. Entonces, yo no puedo poner un R total porque no lo tengo. Entonces, ¿yo qué necesito? En primer lugar, analizarlo como un diferencial. Entonces, esto ya no va a tener R2, no. Va a ser un... Ok. Entonces, ¿yo qué necesito? Tengo aquí que dt, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a un R por un delta F. ¿Ya? Entonces, en son de este R, que es el que yo voy a integrar, va a variar la fuerza. Entonces yo voy a tener esto de acá. Un R por un delta F. Ahora, ¿yo qué otra cosa necesito? Necesito saber cómo es el delta F. ¿Y qué tengo? Estoy en un fluido, en una pequeña lámina de fluido, entonces ¿qué tengo? Esto va a estar así. ¿Y qué voy a tener? Esto que es igual a esto. ¿Por qué cosa? Eh, y esto ya lo tenía, ¿no? Pero yo también sé que esto es igual a la fuerza sobre el área. Es decir, que voy a tener aquí esto.
Tengo una pregunta. Dímelo. ¿Por qué el área no puede ser simplemente el área de un cono? Porque, o sea, no puede ser el área del cono porque no es, o sea, el cono es bastante pequeño, correcto, pero no es como que está tocando todo el cono está variando un poco. Entonces yo lo que necesito saber es el área de contacto con el fluido y no es todo el cono. Ya. Ah, ya, el área. Sí. Ajá, Gracias. y como el cono también es bastante pequeño, ¿qué va a pasar? O sea, el cono es bastante, no es tan alto, es bastante pequeño en altura. Entonces prácticamente esa área del cono se va a aproximar al área de un círculo, porque tú lo dices, el cono es bastante pequeño. Entonces, ¿qué pasa si tú tienes un cono? Claro, tú tienes un cono así, normalmente es bastante alto, pero mientras más pequeño lo vas haciendo, más se va aproximando al área de un círculo. No sé si me da a entender. Ah, ya, ¿sí? O sea, tú coges un cono y andas recortándole pedazos rebanadas respecto a su altura, y vas a ver que mientras más pequeño sea, por ejemplo, esa altura del cono, más se va a aproximar el área a un círculo, o más se va a aproximar a un círculo. Porque, ¿qué pasa? Y digamos, si tú coges y le pones una altura tan pequeña, te vas a dar cuenta que ese cono se va a aproximar a un círculo. Y es lo que estoy haciendo. ¿Ya? Entonces, es lo Gracias. que tenemos acá. Esto de acá. Entonces, si yo ya quiero coger y dejar todo esto aquí, ¿yo qué necesito? Yo necesito esto, porque me están pidiendo torque. Entonces, mi fórmula principal va a ser el dt a r por df. Mi df aquí es igual. Lo tengo acá. R y mi dA que es igual a r por dr por dφ por esto. Y eso es lo que te queda. ¿Correcto? Esto es lo que te queda. ¿Qué más yo necesito? Yo también necesito mi definición de esto. Que esto era igual a esto. Entonces yo puedo dejarlo así ya todo despejado. R, ok. eh, aquí me comí, aquí debe ser R cuadrado, aquí me comí un R cuadrado, será aquí. R cuadrado, ok. Esto ya está aquí. ¿Y qué necesito aquí? Mi dr y mi dφ. Y ahí quedaría eso. ¿Correcto? Ahora, ¿qué más hace falta? Pues ya si ya tengo tanto el torque, ya tengo todos los diferenciales que necesito yo hacer yo. Integrar. ¿Integrar de dónde? Desde el que torque es 0, de sub 0 hasta t. Vamos a cambiar aquí la variable de integración. Y aquí tengo dos diferenciales. Entonces, tengo eh, con negro. Un integral doble. ¿Desde dónde? Pues R. R va a variar desde 0. No, perdón, esto aquí estoy mal. O sea, entonces, desde 0 hasta R. ¿Y dónde va a variar este ángulo phi? Yo les pregunto. Este ángulo phi, ¿dónde va a variar? Si yo comienzo acá, por ejemplo, perdón. Si yo comencé aquí, si yo comienzo aquí, por ejemplo, si yo comienzo desde aquí, desde 0, y yo sé que estoy girando, ¿a dónde voy a llegar? ¿Hasta qué ángulo voy a llegar? 2pi. 2pi, correcto. Comienzo en 0, doy una vuelta completa y llego a 2pi. Y eso se va a seguir repitiendo y seguir repitiendo y seguir repitiendo. Pero yo sé que este ángulo entonces, mi ángulo phi, que es el ángulo de rotación, va a estar entre 2pi y 0. Y esto es lo mismo cuando ustedes vean cálculo de varias variables, cuando tienes coordenadas esféricas y tú tenías dos ángulos, que era el ángulo phi y el ángulo teta. Y el ángulo teta, en este caso que yo lo puse al revés, siempre estaba entre 2pi y 0. Y siempre estaba entre, era pi y 0, si no me equivoco. Eso es lo que va a pasar, pero en este caso
En este caso yo los cambié y puse phi por conveniencia porque ya el ejercicio me da teta. Entonces, mi ángulo aquí va a ser de 0 a 2pi. ¿Ok? Y bueno, yo sé que por cálculo de varias variables yo puedo aplicar esto, que esto de hecho es un teorema. Bueno, esto que va a ser aquí teta, multiplicando. ¿Qué va a pasar? Va a ser esto, ¿no? De 0 a 2pi por esta, por la integral de esto. Meterme las funciones a continuas, ¿no? Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría aquí, ya saben cómo esto es bastante sencillo, nos quedaría el torque en función de R. Bueno, y aquí no, que va a quedar netamente evaluado, ya no va a ser una función. El torque que va a ser 2pi, ¿por qué cosa? Este mu sale, esto sale, que esta integral se me va a quedar aquí, R al cubo, es la en términos de la geometría. Pregunta, sí, sinceramente. Ya, este viene a ser la resolución del ejercicio 1, que yo creo que es la más complicada de todos. Ya. Entonces no tienen dudas. Verán que les estoy preguntando porque el profesor sabe que les están dando ayudantías y me dijo que no tienen después de dónde quejarse. Eso me dijo, por si acaso. Le dije ayer. Entonces ya, creo que todos van bien. No sé si seguir avanzando. Esa es la respuesta, chicos. No hay nada más que hacer ahí. Esto es todo. Espero que hayan anotado, igual lo que hayan grabado, y ya tengo la resolución acá hecha. Acá la tengo hecha. Les voy a mandar fotos, pero la tengo hecha acá. Ya, ¿y qué necesito yo? Hacer el siguiente ejercicio. Y ahí vamos con el tiempo, vamos bien con el tiempo. Y bueno, chicos, este ejercicio. Eso sí les pregunto, ¿alguien tiene idea de cómo hacerlo? ¿Alguien lo ha hecho o lo ha intentado hacer? ¿O el profesor hizo uno parecido? Yo intenté hacerlo, pero no entendí si tenía que tomar ambos espesores de A y B o primero tomar el espesor de A y luego tomar el espesor de B. O de Ok, alguna primero tienes que manera. tomar, tienes que tomar espesores separados, porque el torque va variando. ¿Ok? El torque con A respecto a A es constante y el torque con B es variable. Entonces, ¿qué les dice, chicos? Esto es un cilindro. Esto es un cilindro con otro cilindro concéntrico. Ya saben que concéntrico es en el mismo centro, ¿no? El mismo eje. Entonces, si yo quiero ver esto desde arriba, chicos, siempre traten de imaginarse esto así. Ok. Este va a ser mi cilindro de arriba. ¿Cómo le cambio los colores? Acá. Este va a ser mi cilindro. Este va a ser aquí. Este va a ser aquí. Y voy a poner aquí un color muy diferente. A ver, chicos. Va a ser un poquito grande. ¿Ok? Este va a ser un cilindro. Cilindro 1. Y el azul va a ser el cilindro 2. Lo naranja va a ser la película de fluido.
Va a ser la película del fluido. Ahora, ¿qué pasa? Te está diciendo que es un cilindro concéntrico y para que se... Bueno, esto es mucho más sencillo. Digamos que aquí en el ejercicio te dicen que este cilindro no... Es decir, cómo se mueve, el cilindro 1 no se mueve, obviamente, no se mueve. Pero el cilindro 2 es el que sí se está moviendo. O creo que era al revés. Déjeme ver. Ya, está al revés, ¿no? Es al revés. Lo más lógico es que el cilindro de adentro sí se está moviendo, claro. Este es el que se está moviendo y el de afuera es el que no se mueve. Las paredes están quietas. Ya. Leí mal. Este sí se mueve y este no se mueve. Ok. Ya. Sí se mueve y no se mueve. Entonces ya. Entonces el fluido que está acá, por ejemplo, se está moviendo así. Entonces vamos a ponerlo así. Ya. Esto también se está moviendo así. Entonces, ¿qué va a haber? Va a haber un perfil de velocidad en el fluido. Yo lo voy a asumir lineal. Siempre asuman lineal. Cuando no les den más, cuando no les digan que, cuando, o sea, si no les dicen que no es lineal, asuman, ¿ya? Entonces, si se está moviendo, esto más o menos va a ser algo así. Algo así va a ser mi perfil de velocidad, ¿ya? La máxima velocidad, ¿dónde debe estar? Obviamente debe estar en el que se está moviendo, ¿no? Y así va a estar variando el perfil de velocidad. Así también. Y así va a estar, ¿no? Así va a estar el perfil de velocidad. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que me pide nada más hallar el torque? Ok, si yo me doy cuenta y por lo mismo hice esto de acá, ¿qué pasa? Yo sé que esta pared es una pared estática. Una pared estática. ¿Y qué pasa? Que yo sé que esto es un cilindro, ¿no? Yo sé que esto es un cilindro. ¿Y qué pasa, chicos? Esta pared que está acá, ¿está siempre o no está siempre a una distancia R del centro? ¿Sí o no? O sea, siempre va a estar a R porque ya está hecho, es un cilindro que tiene una distancia R del centro. Es decir, que esta pared que se está moviendo, a una distancia R del eje, siempre va a estar en contacto con el fluido. Siempre. Es decir, que no hay algo que esté variando, entonces va a ser constante. Y eso es lo que tenemos acá. Y es decir, que si yo quiero hallar el torque acá, yo nada más tengo que recurrir a esta fórmula. Bueno, como siempre, mu du a dy. Primera fórmula. Según du, porque la agencia que se está moviendo radialmente, al espesor. En este caso, el espesor es A. Ya. Esta es mi segunda fórmula. Mi tercera fórmula, ¿cuál es? El torque. El torque es lo que me están pidiendo. El torque que viene a ser a fuerza por la distancia. ¿Cuál es la distancia? R. Y mi cuarta fórmula, bueno, aquí estaría mal. Mi cuarta fórmula, ¿cuál viene a ser? Que mi esfuerzo de cizalla en dirección R perpendicular a Y, a que es igual a la fuerza paralela al plano sobre el área. Estas son mis fórmulas que yo tengo que sacar. Entonces, ¿cómo va a ser? Pues yo sé que si yo multiplico esto por el área, tengo la fuerza. Es decir, simplemente pasé esto acá.
Tengo esto. Ahora, yo sé también que el torque va a ser igual a la fuerza. Y la fuerza ya la tengo. Se está multiplicando por el área. Ahora, ¿qué más tengo? También tengo que esto de acá es igual a esto de acá. ¿Y qué más tengo? Ah, me faltó el R por si acaso, me comí el R. ¿Y qué más tengo? Y también tengo esto de acá. Entonces, mi torque va a ser igual a ¿qué cosa? A mu por la velocidad tangencial sobre A por el área. ¿Y cuál es el área de un cilindro? Perdón, antes de cualquier cosa. ¿Cuál es el área de contacto con el fluido? Esa es la pregunta. ¿Cuál es el área de contacto con el fluido? Pi RL. Es 2 pi r. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es el cilindro y es en este movimiento que siempre esta área que está acá está en contacto con el fluido de acá. Recuerden que siempre debe ser el área de contacto con la película de fluido. Es decir, este fluido que está, este cilindro que está acá, y el que se está moviendo así, siempre está en contacto con esta pequeña película de fluido. Y siempre va a estar como que embarrado, ¿no? Obviamente porque se está embarrando con el fluido. Es decir, que todo esto que está también por atrás está embarrado. Es por el ¿cuál va a ser su área, su área de contacto? Va a ser el área lateral. Es decir, 2 pi RL. ¿Sí? Es el área lateral que está con contacto. ¿Me entendieron hasta ahí? Bueno, entonces aquí va a ser 2 pi R por L. Por R otra vez. Y yo también sé que la velocidad tangencial, esto ya se lo expliqué anteriormente, va a ser esto de acá. Entonces mi torque va a ser igual a mu R al cubo 2pi R al cubo, ¿qué más me falta? L. L en este caso es la altura que nos dan, ¿no? L es el largo, del cilindro, que viene a ser H. Y esto sobre A. Y esto es todo. Y este es el torque. Evalúan y ya tienen todo. ¿Tienen alguna duda con eso? Bueno, ya creo que no tienen dudas. Entonces, chicos, verán que les estoy preguntando. Entonces, ya hicimos esto. Ok. En fondo, ¿no? Está esto. Ahora, siguiendo lo que les dije anteriormente, va a ser el torque, no va a ser constante, sino va a ser variable. Entonces, me voy por acá y lo voy a hacer por acá. Ok, recordemos que ahora vamos a analizar el torque en el fondo del tanque. Es decir, que esto lo voy a poner rapidito. Acá, en el fondo, ok. Es decir, miren, que si yo analizo esto en el fondo, lo estoy analizando acá, por así decirlo. Es decir, que si yo lo veo desde abajo, por así decirlo, para analizarlo más rápido, ¿yo qué voy a ver?
voy a ver esto. Ya. Voy a ver esto. Ya. Y como les dije, ¿por qué no es constante, chicos? ¿Por qué no es constante? Por lo mismo que está pasando aquí. Si yo cojo y digo, bueno, yo aquí tengo un pedacito de masa, pero acá tengo otro pedacito de masa, acá tengo otro, porque recordamos que es un fluido, ya, y acá tengo otro. Mi torque no va a ser constante, nunca lo va a ser, porque primero está acá, después está acá, después está acá, después está acá, o sea que va variando. Es decir, que mi brazo de palanca no es constante. ¿Y de qué depende entonces? De la variación del radio. Ok. Entonces, ¿qué debemos hacer? Vamos a lo mismo. Volvemos aquí. ¿Qué voy a hacer acá? Esto es mu por du por dy. Ok. Esto es lo primero, ¿no? Correcto. Lo de siempre. Y vamos haciendo esto acá. Esto que debería ser mu por du, que viene a ser esto de acá, por dy. En este caso, ¿cuál viene a ser el espesor? Este pedacito que está acá, ¿no? Porque estamos analizando lo que está acá, por debajo. Esto de acá, esto de acá. Es decir, B. Entonces ya tenemos esto. Entonces, ¿qué necesitamos analizar? Necesitamos analizar la variación y cómo nosotros podemos solucionar ese problema. Entonces, analicemos otra vez. El torque, que es igual. El torque es igual a qué cosa? A una fuerza por una distancia, no un radio, de forma general. Pero yo estoy viendo esto de forma diferencial, porque no es constante, sino es variable. Entonces, que mi diferencial de torque va a ser igual a, esto era a un R por un diferencial de fuerza. Recordemos que R es variable. R es variable. Por eso es lo que yo quiero integrar. Como R es variable, yo también quiero tener un diferencial de R para poderlo integrar. ¿Ya? Entonces, ¿qué necesito yo? Necesito alguna forma de encontrar esto. ¿Ok? Yo también sé que mi fuerza es igual al área por esto. Entonces, mi DF va a ser igual a qué cosa? A esto por un diferencial de área. Ok. Y yo también tengo en cuenta esto, ¿no? Que esto es un círculo. Okay. Esto es un círculo. El área de un círculo, ¿cuál va a ser? Pi r cuadrado. Pero cuando ya está integrado. Pero si yo lo quiero ver como un diferencial, tengo que derivar todo esto. Derívenlo. ¿Y cómo les va a quedar? Diferencial de área va a ser igual a pi a 2pi r por dr. Y esta es la fórmula del área de un círculo de manera diferencial. Entonces, esto va a ser así. Y chicos, ya tengo otra vez todo. ¿Qué necesito? Reemplazar. ¿Yo qué necesito? Mi torque. Tengo R, tengo diferencial de F, que es lo que está acá. ¿Qué tengo hasta el momento? Tengo 2pi r al cubo de R por esto, ¿no? Pero yo también tengo esto de acá, que mi dt sea igual a qué cosa? A 2pi r al cubo, que es igual a qué cosa? A mu, la velocidad angular, r, esto es r al cuadrado, perdón, r al cuadrado, sobre b, perdón, aquí es r cuadrado, r cuadrado. Ya. ¿Y qué pasa? Voy a tener esto ya. Esto de acá va a ser igual a 2pi
R al cubo, mu por la velocidad angular, por B, sobre B. Chicos, esto es lo que nos queda. ¿Qué necesito ya yo aquí? Lo de siempre. Integrar. Lo mismo, entonces, ¿qué va a quedar? El torque va a ser igual a 2 pi r a la cuarta, esto, sobre b, por 4. ¿Sí, no? Entonces, ¿qué va a quedar? Debería integrarse, ¿no? Debería ser aquí. Esto debería ser aquí pi, mu, r a la cuarta, w, sobre 2b. Y esa viene a ser la respuesta del literal b. Ya, esa viene a ser la respuesta. No sé si me salté algo. Sí, esa es la respuesta. Aquí está. Ya vi mi respuesta. Está bien. ¿Tiene alguna duda con este ejercicio? Por favor, díganme. Si no, recuerden que yo, profesor, yo le notifico las cosas que yo hago. Entonces yo le voy a decir que ya todo esto lo vieron y el profesor lo va a analizar para la lección. Entonces les pregunto, ¿entendieron esto? ¿Qué no entendieron? ¿Cuál es su inquietud? Ya, no hay dudas. Bueno, entonces, ¿qué nos dice el último ejercicio? Nos dice, que ya tenemos hecho. Eso también lo tenemos hecho. Nos dice, preparar un gráfico que muestre la razón de B sobre A requerido para mantener el torque del fondo en 1% o menos del torque anular versus las otras variables geométricas. ¿Cuáles son las implicaciones del diseño y qué recomendaciones, qué diseño recomendarías? Ok. Vamos a hacerlo acá. El ejercicio me pide, voy a copiarlo. Okay, estoy acá. Entonces, ¿qué me dice el ejercicio? El ejercicio me dice preparar un gráfico que muestre la razón B sobre A requerido para mantener el torque del fondo en menos del 1%, o sea, del fondo en 1% menos del torque anular. Vamos a ver, me dice que el torque del fondo tiene que ser menor a qué cosa. A ver, si tiene que ser menor o igual al 1% del torque lateral, ¿no? Anular. 0,01% también, ¿no? Es pi. Hola, ¿me escuchan? Hola. Sí se Hola, escucha. bueno, creo que no sé si... Ok, que me estoy reconectando. Entonces, ¿esto de qué va a ser? Esto de acá sobre aquí sería 2b menor o igual a 1 sobre 100
por el torque lateral, que sería igual acá a 2pi r al cubo y esto de acá, ¿no? Sería entre a. Bueno, ya sabemos que se va a ir, ¿no? Se va a ir esto, se va a ir esto, se va esto, se va esto, se va esto. ¿Y qué nos quedaría? Quedaría aquí esto, 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 menor o igual a 1 sobre 100 por 2h sobre a. ¿Y qué me piden? La razón de b sobre a. Ok, entonces yo tengo que dejar todo esto como b sobre a. ¿Qué necesito hacer? Necesito hacer esto, ¿no? 2b ok, sería aquí b sobre a mayor o igual a 100 100 por cuánto por WR. Creo que, la W también se va. Aquí me faltó W. Aquí no va W. Sería aquí R sobre 4 y H. Y esto es lo que me están pidiendo, chicos. Dejándolo más bonito, ¿qué me quedaría? B entre A es mayor o igual a 25 R sobre H. Y esto es lo que queda. Esta es la relación que nos queda. Que si yo la quiero graficar, me están pidiendo entre B sobre A, yo puedo decir que esto viene a ser el Y. Pongámosle igual, ¿no? Para graficarla. Y esto viene a ser como que tu X. Ya, es decir, estás diciendo que la razón entre el espesor del fondo sobre la razón del espesor del fondo con el espesor lateral debe ser mayor o igual que cosa a 25 veces el radio sobre la ¿cómo se llama? Sobre la altura del cilindro. ¿Ya? Debe ser mayor o igual a 25 veces esto de acá. Un momento, déjenme marcar. Todavía falta. Entonces tengo que hacer esto. Y esto es lo que me queda. Entonces ya pues. Si yo quiero graficar esto, ustedes ya lo saben cómo se graficaría esto. Y aquí yo podría poner esto. Este viene a ser su función. Y es igual a 25 sobre X, que en realidad es B sobre A, es igual a 25 R sobre H. Esto viene a ser aquí B sobre A y esto viene a ser aquí R sobre H. Lo que ustedes van ingresando, ¿no? Y obviamente debe ser mayor o igual, entonces si esto debe ser mayor o igual a esto, debería estar para arriba, ¿no? Y eso sería todo, nada más. Ese es todo el ejercicio. O sea, esta es la razón que le... un momento ya. Y esa es la respuesta, chicos. Nada más. Eso es todo. ¿Algo para que hicimos? ¿O no? Ya, creo que no. Entonces voy a dejar de grabar. El último ejercicio, les voy a mandar un video de cómo hacerlo, porque no sé por qué no me salió.
pero debería salirme. Y después ya veo cómo hacerlo, ¿ok? Pero eso es todo, ¿no? ¿No tienen dudas entonces para ya retirarme? Profe, quería preguntarle sobre el informe de mi grupo. Es porque yo, o sea, entré un poco tarde. Entonces, quería saber si podríamos revisarlo.